Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Hablar Sanando. Hola, yo soy Leire. Hola, yo soy Maite. Y yo soy Aisea, somos psicólogas del Centro de Psicología Aisea Gómez Mugarza y hoy venimos a hablaros sobre los estilos de comunicación y la asertividad. Como seguro que recordáis, en el anterior capítulo estuvimos hablando sobre, pues introduciendo un poco el tema de la Navidad, lo que conlleva, ¿no? Es esta época de fiestas, ¿no? Que es un momento de reuniones, de acercarnos a otras personas que nos acompañan a lo largo del año o puede que no. Entonces, sí que se nos ha ocurrido poder hablar sobre los estilos de comunicación, ¿no? Porque al final está estrechamente relacionado y puede que durante estas fechas se puedan vivir momentos complicados, difíciles, en cuanto a enfrentarte a cierto tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí que nos parece importante desde aquí introducir este tema de los estilos de comunicación. Porque ¿qué pasa, no? En estas cenas familiares, de trabajo, que de repente hay gente con la que quizá no tenemos mucho contacto o gente con la que sí que solemos tener contacto por separado, pero de repente se juntan en un mismo espacio. Y entonces aquí, pues a veces podemos vernos en situaciones, por ejemplo, que se nos demande información, se nos pregunten, y a lo mejor esa persona, pues quizás sea de tu familia o quizás sea un amigo de la cuadrilla, pero que con el que, por lo que sea, ya no sientes ese vínculo, pues quizá no te sientes cómodo en ocasiones en contar determinada información. Y esto a veces también puede causar malestar. Cuando nos reunimos en estas cenas, en estas comidas, tendemos a tener como determinadas preguntas, ¿no? Y a veces, yo lo digo, es como a veces incluso la sensación de que se nos va a pasar la ITV, ¿no? ¿Cómo va de trabajo? ¿Cómo va la pareja? ¿Cómo va los estudios? Lo que sea. Que en realidad muchas veces esa pregunta va pues un poco pues casi a una pregunta pues para hablar de algún tema o desde la incomodidad de quitar un silencio o no saber cómo rellenar el espacio. Pero quizá si no has hecho una reflexión sobre, qué quieres contar, hasta dónde te sientes cómodo o por qué si se te demanda esa información, por qué la tienes que dar, pues puede generarte pues cierto malestar ante estas situaciones. Entonces, en esto, cuando hablamos de estilos de comunicación, muchas veces no solamente está en cómo lo decimos, sino qué cantidad de información decimos o esta parte de la que estaba hablando. Entonces, aquí los estilos comunicativos son importantes por eso, porque son diferentes formas que en un momento dado tenemos de comunicar la forma y el contenido de lo que queremos hablar, ¿no? Y se llaman estilos comunicativos y a veces tendemos a relacionarlos con personas. Vamos a hablar de 3 tipos que son los más, los que se habla en psicología de 3 tipos de comunicación, pero no son personas, volvemos a repetir. Son formas que en algún momento unas personas u otros podemos usar. Puede ser que en determinados momentos con una situación respondamos con un estilo de comunicación y puede ser que en otra situación con otras personas use otro estilo, ¿vale? Entonces, no son estilos que usamos en un momento dado y que cada uno tiene el suyo, sino, aunque nos podamos sentir más o menos identificados en la mayor parte del tiempo con un determinado estilo, sino que dependiendo de la situación podemos usar uno u otro. Sí, eso es. Entonces, voy a intentar explicar un poquito cuáles son estos 3 principales estilos de comunicación con el objetivo de que se pueda entender lo mejor posible. Digamos que en cuanto a los estilos de comunicación, podemos pensar un poco como en una línea con 2 extremos. En un extremo estaría el estilo agresivo, que es un estilo propio de cuando una persona se comunica como pensando más en sus propias necesidades, intentando tener la razón siempre, ¿no? O salirse con la suya. Y digamos que para esto de salirse con la suya o tener la razón, está dispuesta a hacer un poco lo que sea.
Me refiero a que está dispuesta a pasar por encima de la otra persona, a no tener en consideración o no tener en cuenta las necesidades de la otra persona, cómo se puede estar sintiendo. Entonces, esto se refleja en la comunicación no verbal y verbal. En cuanto a la comunicación no verbal, bueno, pues podemos ver que es, digamos, hay una sensación, ¿no?, de enfado en la cara de esa persona o hay como ciertas zonas del cuerpo que pueden estar más tensionadas, como si nos indicase que está enfadada. Y en cuanto a la comunicación verbal, bueno, pues es evidente por cómo se comunica. No nos está hablando de una manera correcta o de una manera adecuada, sino no sabemos muy bien si está enfadado o no esa persona, pero lo que transmite es como esa sensación de enfado, de intimidación, y en ocasiones también puede tener un tono de voz como más alto, más elevado, ¿no?, que es un tanto, pues, desagradable. Si volvemos a pensar un poquito en esta línea que comentábamos en cuanto a los estilos de comunicación, en el otro extremo estaría todo lo contrario, el estilo de comunicación pasivo, que es un estilo, así si lo definiésemos de alguna manera, pues un poco esto de ver, oír y callar. Todas las personas tenemos nuestra opinión, nuestras preferencias, pero digamos que cuando nos comunicamos de esta manera es como si fuese todo un poco más dirigido hacia el interior y hubiese poca expresión hacia el mundo exterior. No nos comunicamos, no hablamos de cuáles son mis necesidades, mis deseos, mis opiniones, no porque no las tenga, sino porque, bueno, pues a veces igual por miedo a no gustar a los demás, a que me desaprueben, a que no les parezca bien esto que estoy diciendo, ¿no? Es como que me lo callo. Y también aquí, pues en cuanto a la comunicación no verbal, digamos que igual son personas a las que les cuesta mirar más a los ojos o que tienen el cuerpo como un poquito más encorvado o digamos que a veces también se ve un poco esto, se puede reflejar en esa comunicación no verbal. Y luego a la hora de comunicarnos verbalmente, pues también suele ser un tono de voz más bajito, como más hacia adentro, que a veces casi igual ni les escuchamos, ¿no? Las veces que intentan decir algo igual ni les escuchamos por el tono de voz que utilizan. Y por otro lado, digamos que estos son como los extremos. Sabemos que los extremos nunca son lo adecuado. Entonces, en el punto intermedio entre el estilo pasivo y el estilo agresivo estaría el estilo asertivo. Digamos que esto sería algo así como tener en cuenta las necesidades, opiniones y deseos y sentimientos también de la otra persona al mismo tiempo que tengo en cuenta mis deseos, mis opiniones, bueno, un poco como tener en consideración, ¿no?, a la persona con la que estoy hablando y que se está expresando y también lo que yo opino, lo que yo siento, lo que yo quiero. También suelen ser personas que en este estilo de comunicación se tiende a pensar antes de actuar. No nos dejamos llevar tanto desde el impulso, sino que intentamos entender cómo estamos nosotros, qué estamos sintiendo, pensando y también lo que están pudiendo pensar o sentir los demás. Entonces hay como, bueno, una parte que pasa por el pensar primero y luego ya decidir, ¿no?, qué queremos hacer o si queremos hacer algo o no, o un poco qué decisión vamos a tomar. Digamos que aquí también el tono de voz, por ejemplo, pues es un tono de seguridad, suele ser propio de personas que tienen confianza en sí mismas. Y otra cosa también en cuanto a la asertividad es, bueno, el poder escuchar sin interrumpir, ¿no?, asegurándonos de qué nos quiere comunicar la otra persona. En este caso, es importante poder, dentro de la comunicación, entender cuál es la necesidad de la otra persona. Por eso la importancia de la escucha, ¿no? No solamente estar oyendo lo que nos quiere decir la otra persona para luego a ver qué contestamos nosotros, sino también escuchar realmente qué hay detrás, ¿no?, de esta demanda que me está haciendo, por ejemplo, una persona, ¿no? Y también, por supuesto, entender la nuestra propia, ¿no? ¿Dónde está mi necesidad o qué es lo que yo necesito ahora mismo de esta persona o de este momento?
Y después de pasar de ese primer momento donde está la escucha y donde, bueno, pues quizás todo ese ruido que está en medio, que quizás es el enfado o la forma de comunicar, ¿no? Y ya entendemos un poco qué es lo que necesita la otra persona y qué necesito yo, pasamos a comunicarle a la persona, en primer lugar, el hecho. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Sin opiniones, sin poner esa primera persona, sin que sea algo subjetivo, todo lo contrario, ¿no? Sino describir simplemente lo que acaba de ocurrir. Después, poder describir esto que acaba de ocurrir, cómo a cada uno le hace sentir, pues, por ejemplo, ¿no? Esto que has dicho sobre la comida china, pues me hace sentir mal porque yo tengo familiares, ¿no?, que viven en China y tengo una relación estrecha con esta cultura, y este comentario despectivo que quizás has dicho, ojo, pues a mí me hace sentir de esta forma, ¿no? Y después, la última parte es poder comunicar qué necesito yo de ti, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que ahora mismo tú no eras consciente de que yo tenía esta relación con esta cultura y que no lo has hecho con la intención de hacerme daño, sino con la intención de un chiste o una gracia. Pero, por favor, de aquí en adelante, si te refieres a esto, que pueda ser de otra forma, ¿no? Que a mí no me haga sentir de esta forma. Esos son los pasos un poco a seguir, ¿no? De cara a poder mostrar esa asertividad. Esto, por ejemplo, llevándolo a lo que hablaba antes, de que en una cena pues se nos pregunte algo que a lo mejor, pues oye, incluso los que estáis en terapia, algo que estáis tratando en terapia y que a lo mejor era una pregunta muy, ¿qué tal te va la clase de Zumba? Y por lo que sea, consideras que esta clase de Zumba pues está en un nivel de intimidad más íntimo de que ahora mismo a esa persona le puedes ofrecer. Podríamos tener una parte más asertiva y no ir más al estilo pasivo de callarme o agresivo, de, pues bueno, enfadarme con esta persona o poder decirle, ¿no?, de una forma más agresiva esa respuesta. Pues sería decir, bueno, ¿qué hay detrás de esa persona? ¿No? ¿Qué hay detrás de esa petición? O pues quizás sí, simplemente, ¿no?, hablar contigo en esa cena, que no haya silencio en ese momento, que fluya de alguna forma pues el tiempo en ese espacio. Pero aquí no te olvides de luego qué necesitas tú, como ha dicho Leire, ¿no? A lo mejor tú no necesitas, como hemos dicho, hablar de esa clase o de ese dato que te ha preguntado, y tú necesitas otra cosa, ¿no? Entonces tú, aquí entendiendo de que él tiene la necesidad de hablar contigo y que tú de ese tema no quieres hablar, puedas quizá responderle hablando de otra parte de tu vida o de otro aspecto, pues que los dos os veáis, en este caso, pues podríamos decir saciados, ¿no? Compensados. Sí, y algo interesante también, yo creo que bueno, analizar o a reflexionar un poquito aquí, podría ser ver en qué situaciones tengo un estilo de comunicación más asertivo, en qué situaciones tengo un estilo más pasivo y en cuáles tengo un estilo más agresivo, ¿no? Con el fin de conocernos un poco también a nosotras o a nosotros mismos y ver por qué, bueno, en las diferentes relaciones o por qué en diferentes situaciones pues me relaciono más desde uno u otro estilo. A veces igual puede ser que me relacione en la mayoría de las ocasiones desde el mismo estilo, o que a veces me ponga a reflexionar sobre esto y diga, jolín, pues no sé, con mi madre, por ejemplo, me relaciono desde el estilo más pasivo, por decir algo, con mi pareja desde el estilo asertivo y con mis amigas desde el estilo agresivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ver un poco por qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy enfocando yo así, qué me generan un poquito estas otras personas y cómo me siento en estas diferentes relaciones que tengo. Es importante tener en cuenta que somos neuronas espejo, es decir, que reaccionamos también ante la comunicación, el lenguaje del otro, ¿no? Entonces, por eso decimos poder primero identificar en qué tipo de situaciones y en qué tipo de relaciones uno muestra una parte de sí mismo u otra, ¿no? Pues voy a poner un ejemplo: si una persona viene y nos habla desde este estilo de comunicación más agresivo, más invalidante, ¿no?, más directo, sin tener un poco en cuenta a tu persona, pues quizás alguien que tiene un estilo de comunicación más asertivo, pero ante eso que le está ocurriendo, pues quizás reaccione o desde lo agresivo o quizás desde un estilo más pasivo, ¿no? Pero que es normal que vaya cambiando, depende de la persona y depende de lo que tengas delante, ¿no? Y lo que eso te está provocando. Por eso es importante reflexionar no solamente normalmente en qué
en qué perfil o en qué estilo te relacionas más, sino delante de qué personas aparece esto o lo otro. Bueno, pues esto ha sido un pequeño resumen de lo que serían los tipos de comunicación y un poquito cómo los podemos aplicar, pues si lo queréis, pues bueno, en estas fechas, en estos momentos de tanta reunión, de tantos compromisos y que bueno, que hay que poner ¿no? muchas veces a prueba por nuestros estilos de comunicación. Muchísimas gracias y nos oímos pronto. Hasta la próxima. Adiós.